En esta mañana de viernes vamos a repasar qué es lo que pasa en el mundo a nivel internacional. Sin dudas que los Estados Unidos siempre son noticias y su presidente, Donald Trump, también es noticia en las últimas horas. ¿Por qué? Por este juicio político al cual debe enfrentar el impeachment. Bueno, vamos a tratar de entender esto. Es por eso que le agradecemos al invitado de esta mañana de viernes de Arriba Santa Fe, Juan Pablo Julier. Él forma parte del Observatorio Internacional de la Universidad Católica de Santa Fe. Juan Pablo, buena mañana de viernes, bienvenido a Arriba Santa Fe. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar acá. Bueno, ¿qué es esto del impeachment para aquella persona que dice, ¿de qué estamos hablando? Bueno, el impeachment es un proceso que asemeja un juicio legalmente hablando, pero que en realidad, justamente la palabra lo dice, es un juicio político. Se lleva a cabo en el Congreso de un país y si bien tiene como características la acusación de ciertos delitos, por llamarlo de alguna manera, o de algunas acciones graves, no es analogable a un proceso legal en el sentido de que no se ha cometido ningún delito formal, sino que lo que se lo acusa a Trump es de utilizar su posición para hacer manejos que son políticamente incorrectos. Por eso es que lo juzga el Congreso y no lo juzga la justicia, porque el asunto ahí es meramente político, no es penal, por decirlo de alguna manera, no pertenece a esa rama del derecho como por ahí algunas personas piensan. La novedad que hubo ayer es que se aprobaron se envió al Senado, que es la Cámara que realiza el proceso, quienes van a ser los 7 congresistas, los 7 diputados que van a actuar como fiscales. Esto lo resolvió la Cámara Baja, que es quien tenía que resolverlo, y de alguna manera le da el punto final de lo que se hace en esa Cámara, en diputados, y se envía todo al Senado. Hay que recordar que a Trump se lo acusa de presionar a Ucrania para que investigue al candidato a la presidencia demócrata, Joe Biden. La acusación principal es que él utilizó su posición como presidente para negar un apoyo militar que ya había sido aprobado por el Congreso de Ucrania y de alguna manera para comunicarle al presidente de Ucrania que hasta que no se investigue a Biden y a su hijo que trabajó para una empresa ucraniana en su momento, no se iba a habilitar esa ayuda. Claro, bueno, un Donald Trump que, fiel a su estilo, ironizó con el inicio de este proceso a través de sus redes sociales. Sí, él comunica todo a través de las redes sociales y bueno, de alguna manera también el tema del impeachment a la forma política de Serdar le viene como anillo al dedo, porque le permite estar en la escena y manejarse con el tipo de declaraciones a los que nos tiene acostumbrado y de alguna manera abonar al show que se ha convertido la política, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, porque en realidad estas características que de alguna manera por ahí sorprenden más en Estados Unidos, que tenía una democracia en su momento más institucionalista, un poco más seria, si se quiere, de a poco se está convirtiendo y a través de las redes se visibiliza lo mismo que sucede en otras latitudes, el tema de buscar una investigación con algún tipo de delito o supuesto delito para ensuciar al candidato opositor. Por otro lado, desde el Congreso, los diputados opositores acusando al presidente de no hacer unas cosas, bueno, y llevándolo al impeachment. O sea, son todas cuestiones que sirven mucho para lo que es la Cámara, por decirlo de alguna manera, pero que de alguna manera no siempre tienen un asidero verdaderamente cierto, porque la realidad es que, más allá de que los demócratas no tengan los números para condenar a Trump en el Senado, porque necesitan 2/3, y el Senado es mayoritariamente republicano, o sea que es probable que el proceso muera ahí, el tema es que no hay ni pruebas de un lado ni del otro, entonces uno dice, bueno, a ver, o tiene razón Trump y es una casa de brujas, o tienen razón los demócratas y Trump utilizó su posición de una manera indebida. Pero queda ahí, que no pasa a más de una discusión en la que uno puede ponerse de un otro lado y decir, me parece que tiene más razón un lugar o el otro, ¿no? No hay una prueba certera o algo que realmente uno pueda decir, sí, esto es de esta manera. Y pasa, digamos, al plano de la discusión política o de la campaña, si se quiere decir, bueno, a ver, este presidente que hizo esto nos gobierna, o este candidato que el hijo hizo tal cosa en Ucrania no nos quiere gobernar, y bueno, y algo que nosotros acá en las últimas campañas políticas lo vemos. A diario. Sí, así que no es algo ajeno a nosotros. ¿Qué otros presidentes han pasado por esta situación?
Clinton es el más cercano, el presidente Bill Clinton, cuando fue el caso con Mónica Lewinsky, que algo, al menos yo mucho no me acuerdo, pero algo de titulares recuerdo, y más atrás en la historia, Richard Nixon por el Watergate. Ninguno de los dos fue condenado, la diferencia es que Nixon sí renunció, porque ahí sí había un poco más de pruebas y cuestiones comprometidas, inclusive judicialmente hablando, no solamente a nivel juicio político, sino también en la justicia formal. El único caso, digamos, de alguna manera un impeachment que sí se llevó, por decirlo de alguna manera, un presidente de Estados Unidos. El de Bill Clinton pasó, como probablemente pase el de Trump ahora, y no dejó mayores consecuencias. A la par por ahí de este proceso en el que se elegían los 7 diputados que van a ser los fiscales, por llamarlo de alguna manera, en el proceso político de Trump, había en la Casa Blanca otra reunión que es una reunión para anunciar un acuerdo comercial con China en Estados Unidos. Casi al mismo tiempo se dio esto. Esto es justamente un poco abona a la tesis de decir, bueno, a ver, estamos en campaña, mientras ustedes muestran que decidieron sus 7 fiscales, yo muestro que llegó a un acuerdo comercial con China. Claro, llega a ser prácticamente un show mediático. Llega de alguna manera a ver quién acapara más espacio mediático, por decirlo de alguna manera. Y bueno, y en realidad este tipo de anuncios por ahí es un poco más importante para nosotros, para la comunidad internacional, no solamente para Argentina, para todos, porque un acuerdo de Estados Unidos con China supone una serie de consecuencias inmediatas, que en realidad ya lo suponía la misma guerra comercial en la que estaba inmerso Estados Unidos y China. Es una primera etapa, una cuestión que falta resolver. De hecho, los aranceles de Estados Unidos a China, por los cuales empieza esta guerra comercial empieza justamente porque Estados Unidos decide de alguna manera poner un impuesto mayor a los productos que ingresan de China a los Estados Unidos para frenar el déficit comercial que tiene con el gigante asiático, que tenemos todos, porque no hay creo que no hay un solo país en el planeta, no estoy ni siquiera seguro de Alemania, que es un gran exportador también, que tenga un saldo comercial positivo con China. La realidad es que China es el principal manufacturador del mundo y es muy complejo tener una relación con China que no implica un déficit comercial. Además porque se ha vuelto un país absolutamente poderoso y lo ha demostrado en esta última guerra comercial, que se ha sentado a negociar con Estados Unidos casi de par a par. Entonces, al respecto de este acuerdo, justamente lo me echo con el tema de impeachment porque dicen lo apuraron desde la Casa Blanca, claro, porque en realidad no muestran muchos avances, o sea, son 2 o 3 cuestiones en las que la mayoría de los analistas coincide que no hay ninguna superación de ninguno de los dos lados, porque la mayoría de los aranceles siguen, se levantaron solo algunos, y por ahí los puntos más álgidos, lo que más le interesaba sobre todo a los sectores más poderosos de Estados Unidos, que son el ciberespionaje, sí, y el tema de la moneda de China, que fue incluida hace algunos años en la canasta de monedas del Fondo Monetario Internacional, sin cumplir con una condición que siempre se exigió en el mundo, que es la no manipulación de la moneda, o sea, la no devaluación adrede para lograr posicionarse mejor comercialmente en el mundo. Estas dos cuestiones como que siguen ahí. China dijo, sí, me comprometo a actuar al respecto, pero no hay nada firmado en concreto. Los aranceles siguen y se genera también un problema a nivel interno en los Estados Unidos, porque Estados Unidos ha tenido una tradición más de libre comercio hacia el mundo, en lo que ha dejado que tanto sus productos como los productos del mundo compitan libremente en territorio de Estados Unidos. Ahora, cuando llega Trump al poder, se encuentra con un déficit comercial muy grande de los Estados Unidos y preocupante, y además hacia el interior, que es algo que normalmente desde afuera no vemos, muchas localidades prácticamente extintas por la falta de trabajo. La idea era, a través del proteccionismo, de alguna manera revitalizar ciertas industrias de los Estados Unidos que por imposibilidad de competir habían caído. Y bueno, una de las cuestiones que Trump había prometido en campaña es esta dureza con los chinos. Se presenta en paralelo prácticamente con el impeachment y bueno, está ahí, latente. No se sabe todavía si se va a solucionar, puede ser que siga problemas. ¿Cuándo comienza oficialmente este proceso? No tenemos fecha específica, sabemos que próximamente, ahora en este mes seguramente, tiene que coordinar la Cámara del Senado con el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, que no es tan sencillo por ahí esa combinación, porque es el que preside el proceso, ¿no es cierto?, valga la redundancia. Ni bien esté eso listo, arranca ya el impeachment.
Juan Pablo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Juan Pablo